El sobre no tenía mi nombre. Tenía mi fecha de nacimiento. Eso fue lo primero que vi cuando lo saqué del cajón. Una fecha escrita a mano, con la letra inclinada hacia la derecha que yo reconocía de las tarjetas de cumpleaños que mi tía Rosa me mandaba cada año, sin falta, desde que tengo memoria. 14 de marzo de 1992. Mi fecha de nacimiento. Yo estaba parada en medio del departamento de una mujer que acababa de morir. Un departamento pequeño, ordenado, con olor a lavanda y a libros viejos. Mi tía Rosa llevaba 3 semanas muerta y yo era la única que había venido a vaciar sus cosas, porque mi madre, su hermana Carmen, dijo que no podía. Que le dolía demasiado. Ahora entiendo por qué. Antes de que te cuente lo que había adentro de ese sobre, necesito que entiendas algo. Yo quería a mi tía Rosa con una intensidad que nunca supe explicar. Era la persona en mi familia que me miraba diferente. No como la hija de Carmen. No como la niña. Me miraba como si me conociera de antes. Como si supiera algo que yo no. Y resulta que sí sabía. 32 años de silencio. Todo guardado en un sobresellado debajo del forro de un cajón. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que encontré esa tarde no solo cambió lo que sé sobre mi familia. Cambió lo que sé sobre mí misma. Rosa vivió sola toda su vida. Eso era lo que yo sabía, lo que me habían dicho siempre. Tu tía eligió la soledad, decía mi madre Carmen con una mezcla de pena y juicio que yo aprendí a no cuestionar. Pero el departamento de Rosa no se sentía como el de alguien que eligió la soledad. Se sentía como el de alguien que eligió la privacidad. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque cuando eres joven no siempre la ves. Había fotos. Muchas. En marcos ordenados sobre el aparador, Rosa en su juventud, delgada, con ese pelo negro que yo heredé, pensé en ese momento, sin darle mayor importancia. Rosa con compañeras de trabajo. Rosa en un viaje a la costa. Y una foto que me detuvo, Rosa joven, quizás con 25 o 26 años, sentada en un jardín, con una bebé en brazos. La bebé tenía los ojos abiertos, mirando directo a la cámara. Yo tengo una foto casi idéntica. Mi madre me la mostró cuando era chica, tu primer verano, me dijo. En la foto de mi madre, ella sostiene a una bebé de ojos abiertos en un jardín. El jardín de las dos fotos era el mismo. En ese momento no conecté los puntos. Seguí vaciando cajones. El escritorio de Rosa era un mueble viejo, de madera oscura, con 6 cajones pequeños. Fui vaciándolos uno por uno, facturas antiguas, cartas de trabajo, una libreta de teléfonos en papel, estampillas de colección, una Biblia con anotaciones al margen. El cajón inferior derecho estaba atascado. Tuve que jalarlo 2 veces con fuerza. Cuando lo abrí, estaba casi vacío. Solo había un diccionario viejo y, debajo del forro de cartón que cubría el fondo, algo que sobresalía 1 centímetro. Lo saqué con cuidado. Era un sobre Manila. Sellado con cinta adhesiva que ya había perdido casi todo su pegamento. Y escrita en el frente, con la letra inconfundible de mi tía Rosa. 14 de marzo de 1992. Mi mano tembló. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí, mirando la fecha. Sé que afuera empezó a llover. Sé que el sobre pesaba más de lo que debería pesar un sobre. Y sé que una parte de mí, una parte muy pequeña y muy profunda, ya sabía lo que iba a encontrar adentro. Antes de que abra el sobre contigo, necesito pedirte algo. Si alguna vez encontraste algo que cambió lo que creías saber sobre tu familia, una carta, una foto, cualquier cosa, cuéntamelo abajo. No importa si fue hace años. Quiero leerlo. Abrí el sobre con cuidado, como si el papel fuera a romperse con demasiada presión. Dentro había 3 cosas. La primera, una carta escrita a mano. 8 páginas. Letra apretada, casi sin márgenes. La fecha en la esquina superior derecha, 3 de febrero de 2026. 3 semanas antes de su muerte. Rosa sabía que se estaba muriendo. La segunda, un documento mecanografiado, con sello notarial. 4 páginas. No lo leí todavía. Lo dejé a un lado. La tercera, una foto. La misma foto que vi en el aparador, Rosa joven, con la bebé en brazos, pero esta tenía algo escrito al dorso, con lápiz. Valentina. 5 días.
La más valiente de las dos. Valentina soy yo. Me senté en el suelo del departamento de mi tía muerta y empecé a leer la carta. No voy a leer la carta completa aquí. Hay cosas que pertenecen solo a mí. Pero sí voy a contarte lo que cambió todo. Rosa y Carmen eran hermanas con 10 años de diferencia. Rosa, la menor. Carmen, la mayor, la que siempre mandó. Cuando Rosa tenía 24 años, quedó embarazada. No estaba casada. El padre del bebé desapareció antes de que ella pudiera decirle la noticia. Era 1991, en una familia conservadora, en una ciudad donde esas cosas se manejaban en silencio o no se manejaban. Carmen le ofreció una solución. Carmen y su esposo, mi padre, Eduardo, llevaban 2 años intentando tener hijos sin resultado. Carmen le propuso a Rosa algo que hoy sería impensable, que cuando naciera el bebé, ellos lo registrarían como propio. Rosa viviría cerca, vería crecer al bebé, pero desde afuera. Como tía. Rosa aceptó. La carta decía, acepté porque en ese momento no vi otra salida. Y porque Carmen me prometió que tú ibas a estar bien. Que ibas a tener todo lo que yo no podía darte. Lo que no me dijo fue el precio que iba a cobrarme. El precio fue 32 años de distancia calculada. Carmen nunca le permitió a Rosa estar demasiado cerca de mí. Nunca le permitió quedarse a dormir en casa. Nunca le permitió estar sola conmigo por más de unas horas. Cada vez que Rosa intentaba acercarse, Carmen encontraba un motivo para distanciarla. Y Rosa, para protegerme de una verdad que podría destruir mi infancia, eligió callarse. 32 años de silencio. Después de leer la carta, tomé el documento mecanografiado. Era una escritura de propiedad. Notariada. Firmada en noviembre de 1994, cuando yo tenía 2 años. La propiedad, el departamento donde yo estaba sentada en ese momento, leyendo. El nombre del propietario registrado, Valentina, mi apellido completo. Rosa había puesto el departamento a mi nombre cuando yo tenía 2 años. Sin decirme nada. Sin que yo lo supiera. Sin que mi madre lo supiera, o quizás sí lo sabía, y eso explicaba algunas cosas. El documento tenía una nota al pie, escrita a mano por Rosa, para que siempre tengas un lugar. Aunque yo no esté. Me quedé sin aire. 32 años. Rosa vivió en un departamento que técnicamente era mío. Pagó las expensas, la luz, el agua, el mantenimiento, de un lugar que ella misma me había regalado. Sin decirme. Sin pedirme nada. ¿Por qué no me lo dijo? La carta lo explicaba también, porque si te lo decía, tenías que saber por qué. Y si sabías por qué, tu vida cambiaba. Preferí que tu vida fuera tranquila. Llamé a una abogada esa misma tarde. Le mandé fotos del documento por el teléfono. Me confirmó en 20 minutos, la escritura era válida. El departamento era legalmente mío desde 1994. Rosa había vivido en mi propiedad durante 32 años, como inquilina invisible de su propia decisión. Eso fue el segundo golpe del día. El primero había sido descubrir quién era Rosa para mí. El tercero estaba por venir. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas que la historia todavía no terminó. Lo que descubrí después de hablar con la abogada fue lo que menos esperaba. Quédate. El final no es lo que crees. Esa noche fui a la casa de mi madre. No le dije por teléfono lo que había encontrado. Llegué con el sobre, con la carta y con el documento. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayuné miles de veces de niña, y lo puse todo sobre la superficie. Carmen lo miró. Levantó los ojos hacia mí. Y antes de que yo dijera una sola palabra, dijo. Sabía que Rosa no iba a poder callarse hasta el final. No me sorprendió que lo supiera. Me sorprendió que lo dijera sin culpa. Carmen me contó su versión. No difería mucho de la de Rosa en los hechos, solo en cómo los interpretaba. Para Carmen, había hecho lo mejor que podía hacerse en ese momento. Había salvado a Rosa de una situación imposible. Había dado a Rosa la posibilidad de verme crecer. Había construido una familia estable, para mí. Escuché todo. Sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa. ¿Por qué la mantuviste lejos de mí todo este tiempo?
Carmen tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo. Porque tenía miedo de que si se acercaba demasiado, te lo dijera. Ahí estaba. No fue protección. Fue control. Carmen no distanció a Rosa para protegerme a mí. La distanció para protegerse a sí misma. Esa fue la parte que rompió algo dentro de mí. No el secreto. No el origen. Lo que me rompió fue entender que mi tía Rosa pasó 32 años eligiendo el silencio para cuidarme, mientras mi madre usaba ese mismo silencio para mantenerse en control. Durante los días siguientes, hablé con la abogada, con una amiga, con mi diario. Tenía opciones. Podía impugnar el registro civil, el que me ponía como hija de Carmen y Eduardo, y solicitar una rectificación. Era un proceso largo, caro y público. Podía exponer todo, la historia, el acuerdo, las firmas. Podía hacerlo legalmente. La abogada me dijo que tenía fundamentos. Podía destruir a Carmen. Públicamente. Legalmente. Y con razón. Pero hubo una noche en que leí la carta de Rosa una vez más. La parte que más me costó. No te pido que perdones a Carmen. Te pido que no la destruyas. No por ella. Por ti. Porque la persona que destruye lo que le hicieron daño gasta toda su energía mirando hacia atrás. Y tú mereces mirar hacia adelante. Tomé una decisión. No impugné el registro civil. No expuse a Carmen públicamente. Lo que hice fue llamarla y decirle 3 cosas con mucha calma. 1. Que me iba a mudar al departamento de Rosa, que era legalmente mío desde 1994. 2. Que el vínculo entre nosotras iba a cambiar. No a romperse, pero sí a redefinirse, con límites que yo elegiría. 3. Que si algún día quería hablar de verdad, no de versiones ni de justificaciones, yo iba a estar dispuesta a escucharla. Carmen no respondió nada. Solo asintió. Esa fue la última conversación larga que tuvimos por varios meses. Si esta historia te movió algo, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en un silencio que guardaste o que guardaron por ti, cuéntamelo abajo. Quiero leerte. Cada comentario, cada historia. Prometo que los leo. Me mudé al departamento un mes después. La primera noche dormí en el cuarto de Rosa. No porque no pudiera elegir otro, sino porque quise. Quise estar en el espacio donde ella durmió 32 años, cuidando un secreto que me pertenecía a mí. Puse la foto en la mesa de noche, Rosa joven, con la bebé en brazos, en ese jardín de verano. Al dorso, Valentina. 5 días. La más valiente de las dos. Creo que Rosa se equivocó en esa dedicatoria. Yo encontré el sobre. Yo leí la carta. Yo tomé la decisión. Pero la valiente de las dos fue siempre ella. Eligió el silencio cuando era lo más difícil. Eligió protegerme cuando nadie se lo pedía. Eligió dejarme algo, un departamento, una verdad, una carta, sin pedir nada a cambio. Sin saber si yo lo encontraría. Sin saber si yo lo entendería. El karma no siempre llega como un golpe. A veces llega como un sobresellado debajo del forro de un cajón, con una fecha escrita a mano. Y a veces, el acto más justo del universo es simple, que la verdad sobreviva a quien la guardó. Rosa. Gracias por guardar el sobre. Gracias por saber que yo lo iba a encontrar.